Nos- ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. ¿Qué es lo que le irrita más a la oposición? ¿La reforma o la comisión que va a estudiar la cantidad de miembros de la Corte? Yo creo que hay un tema previo que no es que esté irritado, en realidad la oposición y creo que todas las personas que nos interesa el sistema de justicia estamos preocupados. Me parece que ese es de algún modo el sentimiento. Y el punto previo ha sido la falta de diálogo. El presidente muchas veces habló de la necesidad del diálogo, ustedes lo hablaban al comenzar el programa, y la verdad es que este era un tema para construir una política de Estado, para generar una instancia de diálogo con la oposición, para poder abordar estos temas, muchos de los cuales nosotros también los abordamos, y fue el propio peronismo el que en su momento no le dio trámite a varias leyes que nosotros enviamos y demás. Por eso creo que era un espacio que se podía haber generado para dialogar, generar políticas de Estado en materia de justicia, que nosotros intentamos mucho en Justicia 2020 y salvo por momentos no fue posible lograrlo. Entonces, el primer punto es ese, ¿no? Me parece que ese es un punto central antes de analizar la comisión o la reforma. Ahora, a simple vista entonces no le parece mal la reforma en sí misma. Sí, la reforma lamentablemente, yo recordaba en realidad cuando yo era muy joven, había entrado a trabajar en tribunales de muy joven, a finales de los 80 y a comienzos de los 90 pasó algo muy parecido a esto, que fueron las reformas de Menem. Es decir, Menem lo que hizo fue ampliar la Corte de 5 a 9 y elevar los jueces federales de 6 a 12, desdoblando las secretarías, exactamente igual que se hace ahora. Y en ese momento comenzó la debacle de la justicia argentina. Hasta ese momento la justicia argentina tenía una imagen muy similar a la de la justicia en Uruguay o en Costa Rica, que son los países que tradicionalmente han tenido mayor confianza en los poderes judiciales en la población. Garabano, Luego de esas reformas que hizo Menem, la justicia empezó en un declive cada vez más pronunciado en la confianza de la ciudadanía. Sí. una de las convocadas que aceptó participar, y la veíamos ayer al lado del presidente, es Inés Weinberg de Roca, que el gobierno que usted integró como ministro propuso como candidata a procuradora. Finalmente no obtuvo los votos. ¿Qué opinión le merece que ella participe de esta comisión? ¿Usted le hubiera recomendado que lo hiciera, que no lo hiciera? A ver, como pasó también con los integrantes de la Corte, en esto el presidente Macri marcó un ejemplo muy valioso y como lo dijo el propio Alberto Fernández en algún reportaje que se le hizo en la época, propuso tanto para la Corte como para la Procuración a personas independientes, a juristas independientes, que en este caso a título personal habrá sido convocada por el presidente de la Nación. Hay otras juristas también valiosas en la comisión. El problema es que si vamos de nuevo a discutir la ampliación de la Corte, yo creo que estamos en problemas, como lo he señalado. Hoy veía a algún colega de ustedes que señalaba que el único país que ha reformado tantas veces el número de la Corte en los últimos años ha sido la Argentina. Eso no es bueno. Podemos discutir sobre el recurso extraordinario, si la Corte tiene que hacer audiencias orales para resolver, si tiene que resolver más o menos casos. Pero de nuevo volver a discutir sobre el número, sobre mayorías automáticas. ¿Me parece permite que no es mostrar el lo camino. que dijo hoy Alberto Fernández al respecto? Es cortito, ¿me permite? ¿Cómo no? Ahí, tenelo, ponelo a ver, Gonzalo. Toda mi vida he dicho que yo creo que el problema de la Corte no está en el número, que con Bien. 5 miembros que la Corte puede funcionar. Lo que sí digo es que así está funcionando mal. Bien. Las dos cosas digo. Con cualquiera que usted hable, lo que le dice es que la Corte está virtualmente paralizada. Garabano. Sí, sí. Bueno, veo que está haciendo un pequeño retroceso sobre lo que era la idea original de la ampliación. De nuevo, veremos cómo se gestiona este proceso. Lamentablemente genera mucha preocupación. Los parecidos con la reforma de Menem genera mucha preocupación la falta de diálogo para construir este camino. Genera mucha preocupación de nuevo la duplicación de los jueces en Comodoro Pi, tanto los que eran del fuero
federal penal como los del fuero penal económico. O sea, ¿eso le parece negativo? ¿Usted cree que va a empeorar la justicia después de esa reforma, la de Comodoro Pi? A ver, empeorar la justicia es todo un desafío, pero lamentablemente la experiencia que tenemos hacia el pasado, cuando se hizo una reforma muy parecida, donde se amplió la Corte a 9 y donde los jueces federales pasaron de 6 a 12, desdoblando secretarías, los resultados fueron muy malos y todavía hoy los sufrimos. Entonces, no veo por qué utilizando el mismo remedio que usamos antes, el resultado va a ser distinto. Garabano, ¿qué cree usted de la incorporación de Carlos Veraldi a esta comisión que tiene que evaluar si hay o no cambios en la Corte? ¿Cómo lo lee usted como señal política de esto? Mal. La verdad es que sin ninguna cuestión personal, él es un abogado que está ejerciendo su trabajo y está muy bien. Como señal política, de nuevo, no es buena, no va por el camino del diálogo en el cual se debería trabajar este tipo de reformas. Nosotros tuvimos que hacer enormes esfuerzos porque cuando éramos gobierno teníamos minoría en ambas cámaras y todos los proyectos de Justicia 2020, que muchos fueron aprobados, incluso algunos de los que no fueron aprobados y fueron cajoneados, hoy son incorporados en esta reforma. Y tratamos de dialogar con la oposición siempre. Incluso hubo proyectos que no se enviaron al Congreso porque la oposición nos adelantó que ni siquiera los iban a tratar. Entonces, me parece que en este caso ha faltado este diálogo y las imágenes o los hechos que se proyectan, salvo excepciones que las hay, no son buenas. No son buenas. Garabano, lo saco un pequeño paréntesis para hablar de lo que pasó hoy en el Consejo de la Magistratura, donde se discutió sobre los traslados, sobre una serie de traslados dispuesta durante el gobierno de Mauricio Macri de jueces. Lo que se cuestiona es si es válido o no es válido trasladarlos, ¿no? Haberlo hecho por traslado, la designación de jueces en forma definitiva en algunos lugares sensibles. Yo le quiero preguntar puntualmente por dos casos, que son los casos de la Cámara Federal, la que revisa, para que la gente lo entienda, los fallos de los 12 jueces federales de Comodoro Pi. Ahí hay 6 lugares y 2 de esos lugares fueron cubiertos por traslado, no por el método que prevé tradicionalmente la Constitución, el que implica un concurso en el Consejo de la Magistratura y después intervención del presidente y después del Senado. ¿No cree que hay un punto en esto, en el gobierno o en el oficialismo, en sostener que no es este el método ideal para poner a 2 jueces en un lugar tan sensible, no cubrir un concurso? Permitime disentir fuertemente en esto. En nuestro sistema judicial, por excepción, tradicionalmente se realizaron estos traslados. Hay decenas de traslados. De hecho, el mismo caso de Bertuzzi ya había sido trasladado durante el gobierno del kirchnerismo y esto se venía haciendo sin ningún tipo de inconveniente. Estamos hablando de jueces que tenían su acuerdo para ser jueces federales, con la misma competencia, con años de antigüedad, con absoluta independencia de criterio, y me parece que poner en crisis estos traslados de nuevo vuelve a una estrategia de un sector del kirchnerismo en términos de impunidad y tratar de poner en crisis las causas en las cuales fueron investigados muchos funcionarios, especialmente la causa de Cuadernos, pero también hay otras. Entonces, me parece claramente estamos frente a una maniobra política que busca una excusa o un argumento para poner en crisis esta situación y además genera un ataque realmente a la independencia de estos jueces que son en su gran mayoría jueces independientes, probos, que no han tenido denuncias de ningún tipo, que siempre han ejercido con equilibrio su tarea. Entonces, lamentablemente vemos que el obtener un rédito político, el tratar de mejorar una situación procesal en causas, todo lo puede en nuestro país. Y como yo decía antes, como en su momento el menemismo... Perdón. ¿No cree que, más allá de la idoneidad y de las condiciones de estos jueces, recurrir a vía extraordinaria, como bien usted decía, para cubrir cargos tan sensibles, no es un problema? No, no es un problema porque hasta ese momento nunca lo había sido y así se había hecho. El problema se crea a partir de hoy porque hubo casos de corrupción que por primera vez en el país develaron un manto de corrupción estructural y la única forma que encuentran algunos defensores de esos casos de corrupción, en vez de explicar
cómo se llevaron la plata, por qué cobraron sobreprecios, por qué hicieron lo que hicieron, es tratar de atacar a los jueces que de alguna u otra manera intervinieron en los procesos. Entonces me parece que estamos mezclando. Si queremos discutir el régimen de traslados, lo podemos discutir hacia el futuro, pero no cuando esos traslados ya se efectivizaron, fueron realizados, nadie los impugnó en su momento, Garabano, fueron validados por la Corte. doctor, Sí. ¿su posición es la posición de Todos Juntos por el Cambio? Porque, por ejemplo, estaba viendo algunas posturas, caso el bloque de la coalición cívica en la Cámara de Diputados, que entienden que la participación del doctor Veraldi en la comisión se puede tipificar como un delito de tráfico de influencia. El doctor Veraldi tiene un pedido de nulidad en la Corte Suprema, por las causas de corrupción en el caso de la obra pública. Si ese pedido de nulidad camina o es aceptado por la Corte, se pueden caer delitos precedentes como lavado de dinero o tesuro y los sauces. Por lo tanto, la posición que ocuparía en esa comisión, esto dicen los diputados de la coalición cívica, la posición que ocupa el doctor Veraldi en esa comisión puede hasta considerarse un delito. ¿Usted lo ven de la misma manera? A ver, yo no soy vocero de Juntos por el Cambio, nunca he tenido actividad política partidaria en ninguna fuerza política, he tenido el honor de ser ministro convocado por el presidente Macri y respaldado mayoritariamente por toda la coalición en ese entonces de gobierno para ejercer durante 4 años mi tarea. La coalición cívica habrá analizado esta situación y hará las presentaciones, como siempre ha hecho, que ellos consideren. Yo lo que estoy al menos planteando es mi posición, que la señal que se envía con esa inclusión es mala. Después yo desconozco estos expedientes judiciales y este detalle, eso lo analizarán en este caso estos diputados o quien tenga que analizarlo. ¿Lo sorprendió el voto? Pero no son posiciones distintas. ¿Lo sorprendió el voto de Graciela Camaño hoy con el Consejo de la Magistratura? No me sorprendió, pero bueno, la verdad que es una pena porque se sabía por el trámite que se le había dado esta situación y por cómo el Consejo de la Magistratura ha tomado decisiones en este último tiempo respecto incluso de las autoridades internas dentro del Consejo, la designación de personas en las áreas de informática, mismo en algunas secretarías, en la administración, ¿no? El Consejo de la Magistratura tiene un nuevo administrador también. Entonces, no me sorprendió. Lamento la posición. Yo creo que el Consejo, como además planteó el diputado Tonelli y otros, no tiene facultades para opinar sobre estos traslados que ya fueron realizados. Tienen un decreto firme dictado por el Poder Ejecutivo conforme la normativa que regía en ese momento, ¿no? Me parece que si alguien quiere dejar sin efecto ese decreto, tiene que iniciar una acción judicial que se llama lesividad para que se declare nulo ese decreto y recién una vez que se obtenga esa nulidad con sentencia firme, poder discutir el traslado o la intervención del Senado o no, ¿no? ¿Está conforme con cómo terminó el caso de Canicova Corral? La verdad es que es muy difícil por esta dinámica del Consejo de la Magistratura la tramitación de casos disciplinarios. Muchas veces la política se cruza y en esto puede ser internas de un espacio, de otro, pero me parece que se cruza en esta conformación del Consejo de la Magistratura, que casualmente es un proyecto de ley que se aprobó impulsado por la entonces presidenta de la Nación, hoy vicepresidenta. Nosotros en su momento presentamos un proyecto distinto de Consejo de la Magistratura, que es uno que espero que estas comisiones al menos consideren, porque fue elaborado con un fuerte consenso por parte de la Asociación de Magistrados, los colegios de abogados, un proyecto que volvía a un equilibrio de los estamentos como marca la Constitución y reducía la participación política en el Consejo. Lamentablemente todavía hoy no quiso ser tratado, la oposición en ese momento no quiso tratar ese proyecto de ley y hoy seguimos teniendo un Consejo de la Magistratura con una fuerte participación política que muchas veces impide un abordaje imparcial y llamémosle desinteresado de estas denuncias disciplinarias que se efectúan. Garabano, ¿qué opina de los procesamientos de Dietrich y de Duhovne, que son las últimas medidas que tomó Canicova? La verdad que me parecen una vergüenza. Son dos ministros
que más allá que uno les pueda gustar más o menos, la gestión de cada uno, que realmente no son lo mismo de lo que hemos visto en términos de corrupción. El ministro Dietrich se ha cansado de hacer obras en beneficio de los argentinos y nunca se habló ni de sobreprecios ni de cuestiones, al contrario, logró reducir fuertemente los costos de la obra pública y transparentarlos. La verdad que como una especie de represalia se los haya procesado con lo que la misma prensa llamó procesamientos express, me parece muy poco serio y marca el nivel de degradación al que casualmente la reforma que en su momento hizo Menem de la justicia federal y que ahora en algún punto se replica o se intenta replicar o se pone sobre el tapete, le ha generado a la justicia argentina. Pero, Garabano, ¿usted la ve a Cristina detrás de esta reforma judicial, de toda esta movida, reformular la Corte, el Consejo, toda la justicia, en busca de la impunidad deseada de todos los casos de corrupción? ¿Ve la mano de Cristina detrás de todo esto? Yo creo que hay, no sé si es Cristina o no, eso será algo que tendrá que explicar la coalición oficialista y yo no voy a ingresar en sus internas. Pero Es sí un el tema que deben objetivo. dirimir Pero el objetivo ellos. es la impunidad. Claramente se ve un objetivo y por eso yo lo relacionaba con esta reforma de la época de Menem. En su momento Menem buscó tener una corte con una mayoría automática, buscó tener una justicia federal afín y yo creo que lamentablemente la forma en la que se está presentando esto va por ese camino. Ojalá me equivoque, pero lamentablemente, de nuevo, una solución que ya ocasionó esto en el pasado, no veo por qué hoy va a dar un resultado distinto y sobre todo cuando uno incluye 23 jueces nuevos que van a ser designados de modo interino, sin que haya ninguna necesidad ni ninguna urgencia de designar 23 nuevos jueces en forma interina para que se hagan cargo de juzgados, como recién en todo caso decía la columnista Paz Nil, que se hagan los concursos y que después de finalizados los concursos pongan en marcha eventualmente los nuevos juzgados, que era lo que preveía además el proyecto nuestro, que fue tomado como base para duplicar o ampliar los juzgados federales del interior del país, donde sí necesitamos más jueces federales.